Prepara tu corazón para escuchar la meditación 7 del pecado mortal. Mi querida Diositea, en tus meditaciones anteriores has reflexionado sobre las delicias de la devoción y sobre la felicidad que proporciona en la vida presente y en la futura. Yo quisiera ahora que tu alma se penetrase en horror hacia el pecado mortal, cruel enemigo de la devoción, cuyo soplo la marchita como el huracán marchita la rosa recién abierta. Adora al principio de tu oración al Espíritu Santo, que por medio del sabio te dirige estas importantes palabras. Hija mía, huye del pecado como huirías de una serpiente. Guarda este precioso consejo y considera atentamente, porque te lo da el Señor. Debes huir del pecado mortal, querida Diositea, porque es una rebelión declarada contra Dios, una separación violenta de Él. ¿Qué sucede en efecto cuando un alma se hace culpable de un pecado mortal? Rehúsa absolutamente obedecer a Dios. Prefiere romper los lazos que le unían a aquel buen Padre en vez de oponerse a las malas inclinaciones de su propio corazón. Dios te dice: yo te impongo tal obligación, yo exijo de ti tal sacrificio. No quiero que escuches al espíritu del mal que quiere perderte. Y el alma insensata le responde: no puedo hacer lo que vos deseáis. El mandamiento que me imponéis es demasiado difícil y me es imposible observarlo. No, yo no os serviré. ¿No es esta, Diositea, una horrible rebelión contra Dios? Sí, hija, en presencia tuya rehusaste obstinadamente obedecer a su madre y se rebelase contra las órdenes que ésta le impone. ¿No te indignarías? ¿Podrías soportar semejante conducta? ¿Cuánto, pues, debe sublevar el pecado mortal tu corazón? El pecado mortal que es rebelión de un gusano de tierra, de un poco de polvo contra la majestad infinita de su Dios. A Diositea, sería menester conocer lo que son el Criador y la criatura. Sería menester poder medir el intervalo inmenso que los separa, para comprender todo lo horrorosa que es esta rebelión. En verdad, cuando algunos súbditos se sublevan contra su rey y toman las armas para arrojarlo de su trono, hay en ello un gran crimen. Pero este crimen no es nada comparado con aquel de que te estoy hablando. Cuando Dios se mostró a nuestros primeros padres, después de su desobediencia, para hacerles ver todo lo enorme que era su rebelión, ellos mismos parece que no lo comprendieron. ¿Quién había podido conducirlos a una acción semejante? ¿Por qué?, pregunta él a Eva. ¿Por qué has hecho esto? Si quieres, Diositea, conocer aún más claramente la grandeza de esta rebelión, considera lo que ha sido menester para repararla. ¿Qué cadáver es aquel pálido y ensangrentado que está clavado en una cruz sobre aquella montaña? Es Dios. Él ha muerto, su cabeza está inclinada sobre su pecho, sus ojos están apagados, sus labios descoloridos, guardan silencio de la muerte. Pero cuánto ha habido de sufrir antes de que ella haya puesto fin a sus dolores. Qué tormentos tan terribles cuando esa cabeza coronada de espinas no encontraba lugar en que descansar, cuando el cuerpo entero pesaba sobre sus pies sostenidos por los clavos, y hacían estas horrorosas rasguras en las manos clavadas también, cuando una calentura ardiente como el fuego de un horno encendido corría por sus venas. Oh sí, ha sufrido 1000 veces más de lo que podemos expresar y comprender. Diositea ha sufrido para expiar el pecado mortal, para reparar el mal de la humana rebelión, pues el cuerpo que ves, hija mía, es aquel que fue concebido en el seno virginal de María, por obra del Espíritu Santo, para ser inmolado un día sobre la montaña del Calvario en expiación de los pecados del mundo. Es el cuerpo de Jesús, Hijo de Dios, al mismo tiempo Hijo del hombre, cuya conmovedora historia y heroico sacrificio te han referido tantas veces. A la vista de Jesús muerto por expiar el pecado mortal, juzga la enormidad de una falta que para ser suficientemente reparada ha necesitado nada menos que la sangre de un Dios. Lo que hace el pecado mortal aún más monstruoso es que tiene en sí un carácter particular de ingratitud. Tú sabes, Diositea, la historia del rebelde Absalón. Su padre David le amaba con ternura y le había colmado de 1000 favores como padre y como rey. Después de desterrarlo por un crimen, se afligió cruelmente su corazón. Le había vuelto a llamar a su corte perdonándoselo todo, pero lejos de ser agradecido a la bondad de su padre,
Este hijo ingrato no se avergonzó de rebelarse contra él y se atrevió a emprender el arrojarlo de su trono. Les forzó salir de su corte, se apoderó de su palacio y cometió en él excesos horribles. Sin duda dices, oh monstruosidad, oh espantosa ingratitud. Ay, Diositea, ¿no somos nosotros este ingrato, este rebelde? Y si es el caso, la rebelión de Absalón más afrentosa que la nuestra, Dios ha pensado en ti, aún antes de que existieses. Te ha escogido entre un número incalculable de criaturas que pudieran existir, pero a las cuales privó de la vida por dártela a ti. En tu nacimiento ha rodeado tu cuna una solicitud maternal, ha protegido tu infancia contra una multitud de peligros. Te ha conducido como por la mano y en el orden de la gracia. Cuán notables beneficios. ¿Por qué razón el agua santa del bautismo, rehusada a tantos, ha sido derramada sobre tu frente? ¿Por qué has sido escogida para ser hija de Dios y heredera del cielo? ¿Por qué fuiste colocada en el seno de la Santa Iglesia, fuera de la cual no hay salvación? Y ese tribunal de la penitencia que devuelve el alma toda su hermosura cuando ha empezado a marchitarse. Y ese sacramento de amor en el que el hombre se alimenta de la carne de un Dios y se siente latir en su corazón el corazón vivificador de un Dios. ¿Y qué hemos hecho, Diositea, para corresponder a tan grande amor? Lo hemos despreciado. Hemos preferido el yugo vergonzoso del demonio, su enemigo, a la dulce libertad de su ley. Nos hemos rebelado contra sus mandamientos. Nos hemos separado de él. Oh Dios mío, y aún sufrís, y vuestra justicia aún no aniquila a este miserable gusano de la tierra, que se atreve a levantar su cabeza rebelde contra vos. Sois demasiado bueno para que yo os ofenda más. Me rindo. Señor, rompo los lazos que me tienen alejada de vos. Vos seréis en adelante mi Señor y mi Rey. Propósito: confesarse lo más pronto posible si se tiene la desgracia de estar en pecado mortal. Ramillete espiritual: huid del pecado como huirías de una serpiente.